en el manual de funciones y responsabilidades se tiene un encabezamiento, ¿sí? Se tiene un encabezamiento donde se identifica a la empresa, ¿sí? Normalmente en este sector tenemos el nombre de la empresa, su logo, que nos ayude a identificarla. Luego tenemos en esta parte lo que corresponde a la revisión. Todo manual de funciones, de procedimientos, siempre es susceptible de ser mejorado. Todos los manuales parten por un principio de perfectibilidad. Es decir, de que nunca se tiene un manual de funciones o un manual de procedimientos perfecto, sino siempre existe una oportunidad de mejora. En ese sentido, todo manual va a tener diferentes revisiones o versiones o mejoras. Entonces, en esta parte donde dice revisión, cuando tiene el valor de 0 es el primer documento que ha sido elaborado. Después de 0 va a venir 1, significa que es la primera modificación, luego 2, que es la segunda modificación, y así sucesivamente. Lógicamente, siempre vamos a utilizar la última revisión, que es la válida para la organización. Luego tenemos el título de Manual de Funciones y Responsabilidades. Acá tenemos el nombre del cargo o función que estamos describiendo a continuación. Es importante el tener la identificación de la cantidad de páginas que componen este manual de funciones y responsabilidades, donde se tenga el número de página que se está leyendo, que es la primera, en la parte izquierda antes de la barra, y el número posterior después de la barra es la cantidad de páginas que contiene este manual. Entonces, si fueran 3 páginas de este manual, entonces sería 1/3. Significa que estamos leyendo la página 1 de un total de 3. La fecha es la fecha en la cual se ha elaborado la revisión que se tiene detallada. Es la fecha en la cual ha habido la creación, cuando es 0, y cuando tenemos mayores valores a 0, es la fecha en la cual ha sido mejorado o modificado. Generalmente se tiene un código que lo identifica. Para el personal normalmente es mucho más cómodo, mucho más fácil el referirse a un manual de funciones en base al código, porque puede tenerse, por ejemplo, un código MF-001, MF-002 o algún otro tipo de código que de alguna manera le sea mucho más simple hacer referencia a un trabajador respecto a su manual de funciones. O cuando se vayan a manejar manuales de procedimientos, uno se refiere al código en lugar del nombre del cargo o función. Luego tenemos el nombre del cargo. Acá en el nombre del cargo es el nombre con el que se conoce a ese cargo en la empresa, que tiene que coincidir con el nombre que se tiene en el organigrama. El organigrama es el documento que muestra gráficamente la estructura tanto jerárquica como de comunicación de una empresa u organización. Entonces, ese nombre de cargo tiene que estar descrito en este manual, lo mismo que aparece en la parte superior, y tiene que coincidir con el cargo que se tiene detallado en el organigrama de la empresa u organización. Luego tenemos la ubicación del cargo. La ubicación del cargo se refiere fundamentalmente a en qué parte de la estructura orgánica se encuentra ese cargo. Cuando es una empresa relativamente pequeña, a veces parece no muy lógico esta ubicación del cargo. Pero cuando son empresas más grandes, con muchos cargos, para poderlo ubicar es importante tenerlo identificado. Ahí nos puede indicar ubicación del cargo en la gerencia de administración y finanzas o en la gerencia comercial. De hecho, en algunas empresas tienen varias sucursales.
Acá también ayuda el hecho de que este cargo a qué sucursal pertenece, a qué gerencia pertenece o a qué distrito pertenece. Por lo tanto, la ubicación del cargo ayuda a identificar con mucha precisión a dónde pertenece este cargo. Luego tenemos el siguiente campo, la siguiente información de un manual de funciones que se denomina como descripción del cargo. La descripción del cargo, como lo he puesto en letras cursivas, dice describe el qué hace este cargo, cómo lo hace y el por qué lo hace. Básicamente es un resumen de las principales responsabilidades, funciones y actividades del puesto que estamos analizando. Es un pequeño resumen de a qué se refiere el nombre del cargo que estamos desarrollando en el manual. Luego tenemos el tema de las relaciones. ¿Con quiénes se relaciona? Un cargo siempre va a tener relaciones dentro de la organización. Y estas relaciones son de dos tipos. Tenemos reporta a, es decir, cuando este cargo depende de un otro cargo, ¿ya? Entonces vamos a tener ahí un cargo o función que va a ser el jefe inmediato de este cargo y supervisa a cuando tiene dependientes este cargo. Por el principio de unidad de mando, dentro de lo que es el manejo de organización, tenemos de que el reporta a debería ir únicamente a una persona, ¿ya? Porque un cargo no puede responder a más de un cargo, porque en ese caso no estaríamos cumpliendo con el principio fundamental de unidad de mando. Ahora, algunas veces existen dos tipos de dependencia, una dependencia jerárquica y una dependencia funcional. Eso normalmente se da en empresas muy grandes que tienen una oficina central y tienen varias sucursales. Entonces, ahí puede dividirse en dos. Reporta disciplinariamente al lugar donde él trabaja directamente y reporta funcionalmente a otro cargo. Únicamente en esas dos instancias. Pero cuando se tiene en una misma persona que atiende a dos diferentes cargos desde un punto de vista funcional o desde un punto de vista disciplinario, se genera lo que se conoce como bicefalía. Entonces, cuando se reporta, normalmente es solo a una persona, salvo el caso que les he explicado. Supervisa se refiere a los cargos que dependen de este puesto que estamos analizando. Es decir, quiénes son sus subordinados. En este caso va a depender mucho de la cantidad de personas que dependan de esta, que como ustedes bien han debido ver en teoría técnica de la organización, la amplitud del manejo de los diferentes cargos va normalmente de entre 2 y un máximo de 7 personas, dependiendo mucho de si estas personas a las que se supervisa tienen un trabajo técnico o tienen un trabajo administrativo. Cuando es un trabajo administrativo, no deberían superar de las 4 personas. Cuando es totalmente operativo y un operativo muy básico de trabajadores u obreros, puede ser hasta probablemente 7 personas. Luego tenemos el tema de las funciones. Las funciones es el detalle de la secuencia de actividades, de tareas que realiza un trabajador. Entonces, acá se tiene que describir de la forma más amplia posible, más detallada posible, todas las funciones que tiene que realizar este cargo. Normalmente se va enumerando de manera que nos ayuda a identificar el número de funciones que le corresponde a este puesto o cargo. Es importante tratar de ser lo más claro posible, evitar generalizar para que pueda tener una claridad la persona que va a hacerse cargo de este puesto.
Ustedes podrán notar en la parte inferior hay una nota que se pone y dice: las funciones establecidas son enunciativas y no limitativas. Yo recomiendo poner esta nota porque muchas veces, ya sea por descuido en la elaboración de un manual, o ya sea por la dinámica propia del trabajo, o los cambios que se van generando en la propia empresa, en el mercado, en la industria, muchas veces surgen funciones que no están registradas en el manual. Y de pronto, muchas personas, muchos trabajadores se rigen tajantemente a los manuales, y si no está una función que le mandan a hacer en el manual, muchas personas se resisten a hacer. Y obviamente le genera esto una complicación a la empresa u organización, y es por eso la importancia de poner esta nota en un manual de funciones. Y de esta manera no hay una persona que nos genere un conflicto por no querer hacer una determinada función. Luego tenemos lo que son las responsabilidades. ¿Qué diferencia habrá entre una función y una responsabilidad? Básicamente, no siempre uno es responsable de una función que desarrolla. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el manual de un cargo de garzón en un restaurante, y vamos a asumir que una de las funciones del garzón es arrinconar las mesas, tener limpio el ambiente, barriendo o trapeando, desinfectando, limpiando los baños. Pueden ser parte de sus funciones. Pero el hecho de que el restaurante esté limpio es probable que no sea su responsabilidad. Por más que él sea el que barra, por más que él o ellos sean los que ordenen, los que organicen, es probable que la responsabilidad de la limpieza no le corresponda a él, sino le corresponda probablemente al jefe de garzones, o le corresponda al administrador, o probablemente al cajero, dependiendo de la estructura de una empresa. Entonces, una persona puede ser responsable de un conjunto de actividades, pero no hacer las funciones, o tener las funciones y no ser responsable por esas actividades. Y por último, tenemos lo que se conoce como los requisitos. Los requisitos o competencias necesarios para poder optar este cargo. Regularmente existen tres tipos de requisitos. Acá tenemos dos, pero regularmente son tres. Estos dos son imprescindibles. Primero tenemos el grado de instrucción o conocimiento, que es el nivel de formación académica que tiene que tener el encargado del puesto o el responsable del cargo. ¿Cuál es ese grado de instrucción? No sé, algo elemental, que sepa leer y escribir, que haya cursado hasta el nivel intermedio, que sea bachiller, que sea técnico medio, que sea técnico superior, y en qué áreas, ¿verdad? En qué áreas. Les quiero que sea técnico superior en electricidad, o requiero que sea un licenciado en administración de empresas, o requiero que sea un ingeniero comercial con una maestría en comercio internacional. Entonces, ¿cuál es el grado de instrucción o conocimientos que requerimos para este cargo que estamos desarrollando? De manera que todas las funciones que se tengan descritas en este manual de funciones puedan ser llevadas a cabo por cualquier persona que cumpla con este requisito de grado de instrucción. Cuando ponemos aquí el grado de instrucción, es el grado de instrucción mínimo que se requiere para este puesto. Aunque alguna vez he visto en empresas de afuera, ponen también un grado de instrucción máximo en algunos cargos, pero eso es muy raro de ver. Lo que sí se tiene acá es el grado mínimo de instrucción. Luego tenemos la experiencia. La experiencia es la antigüedad y el empirismo que se ha generado en un puesto similar al que se está llamando,
para el que se haga cargo de este trabajo. Este tema de experiencia muchas veces es muy polémico porque significa que antes has tenido que generar experiencia en otra institución. Entonces, en este nivel de experiencia muchas veces se te pide experiencias no necesariamente en el puesto o cargo que se está manejando, sino en cargos anteriores. Si, por ejemplo, este es un cargo de jefe de contabilidad, probablemente te pidan experiencia en realizar contabilidad comercial por 3 gestiones o 3 años. Experiencia en el archivo de documentos. O en algunos casos te pedirán necesariamente experiencia como jefe de presupuestos mínimamente de 1 año, 12 meses o 18 meses. Muchas empresas colocan este tema de experiencia para evitar convertirse en centros de formación, que ocurre normalmente en las empresas que no remuneran adecuadamente a su personal, que lo que hace mucho personal, entra personal nuevo, se capacita, genera experiencia y otras empresas con mayor capacidad económica se roban a estas personas, hacen lo que se llama un headhunting, esas personas se va porque no le pagas el sueldo o la remuneración que él espera o que tiene como expectativa. Entonces, este tema de experiencia depende mucho de lo que quiere lograr la empresa. Y si es que no quiere invertir en capacitar a la gente, entonces lo que hace es llamar a personas con experiencia en el cargo o en cargos inferiores que le evite errores y problemas a la organización. ¿Por qué se busca experiencia? Porque necesariamente con el tiempo las personas van generando diferentes experiencias con base a los hechos que van pasando, que van ocurriendo. Eso también se llama heurística. Todos los días, cuando uno trabaja, va aprendiendo algo. Y ese algo que va aprendiendo, que no lo ha aprendido en la universidad o no lo ha aprendido en una institución educativa, se conoce como experiencia. Ahora, yo les habría hablado de un tercer requisito que se llama, que es la parte actitudinal, que son las actitudes. Muchas empresas las incorporan, puesto que, y opino también de la misma manera, un personal que trabaje y que dependa de una empresa, además del conocimiento, además de experiencia, tiene que tener actitud. Porque ¿qué pasa si es una persona que no se compromete? ¿Qué pasa si es una persona que no es honesta? ¿Qué pasa si es una persona que es incumplida? ¿Qué pasa si es una persona que te roba? Entonces, son requisitos actitudinales que las empresas hoy en día valoran muchísimo. Ustedes han debido ver cuando hay publicaciones de algún cargo, dicen personas propositivas, con capacidad de trabajo bajo presión, con capacidades y habilidades de trabajo en equipo, honestas. Son requisitos actitudinales que muchas veces se incorporan en un manual de funciones y responsabilidades.